Hola, buenas noches. Mi nombre es Santiago Torres Herrera. Soy estudiante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de la Facultad Integral del Norte, que se encuentra en la localidad de Montero, Santa Cruz, Bolivia. Carrera Ingeniería Petrolera, materia Producción 2, docente Ingeniero Diego Torrico. Aquí vamos a aprender cómo calcular la curva IPR de producción mediante el método de Vogel. Como primero tenemos introducción del método de Vogel. El método de Vogel es una representación de pozo contra la presión de fondo fluyente, de la cual la forma de la curva es gobernada por la composición de fluido, del yacimiento y del comportamiento de gases fluidas en condiciones de flujo. ¿Para qué sirve el método de Vogel? El método de Vogel sirve para determinar el potencial de producción en un yacimiento con respecto al sistema de producción y las instalaciones del sistema artificial. Continuamos. ¿Qué es un método de Vogel? El método de Vogel es el comportamiento de pozos que producen en empuje de gas disuelto usando una gráfica normalizada con presiones y gastos adimensionales. Aplicación del método de Vogel. Hay que considerar que el IPR calculado por la ecuación de Vogel es independiente del factor del daño, por lo tanto, aplicado únicamente a pozos que no tienen daño. Ahora vamos a entrar a lo que es la parte práctica, cálculo de IPR con el método de Vogel. Aquí tenemos un ejemplo de datos extraídos del pozo. Tenemos lo que es el presión de reservorio, que va a ser 3800 psi. Presión de burbuja también va a ser lo que es 2000 psi. El daño skin va a ser 0. El presión de fondo fluyente va a ser que es 3000 psi. El caudal del petróleo, que va a ser 180 barriles por día sobre psi. Primero calculamos índice de productividad con la siguiente fórmula. Decimos que la J va a ser igual a índice de productividad, igual va a ser caudal del petróleo sobre presión de reservorio menos el presión de fondo fluyente. Y vamos a reemplazar datos. Decimos índice de productividad igual va a ser a la presión de índice de productividad va a ser igual a caudal de petróleo, que es 180 barriles por día sobre presión del reservorio, que es 3800 psi menos el presión de fondo fluyente, que es 3000 psi. Y tenemos el siguiente resultado, que es J va a ser a 0,225 barriles por día sobre psi. En el siguiente vamos a calcular el caudal de petróleo para la región monofásica. Ocupamos la siguiente fórmula. Decimos caudal del petróleo igual a índice de productividad multiplicado por la presión de reservorio menos la presión de fondo fluyente. Y reemplazamos los datos. Decimos el índice de productividad, que es 0,0225 multiplicados por la presión de reservorio, que es 3800 menos la presión de fondo fluyente, que va a ser el 3800, y nos va a dar, el caudal va a ser 0, porque todo multiplicado por 0 nos va a dar 0. Continuamos, vamos a seguir reemplazando. Decimos índice de productividad, que es 0,025, y el presión de reservorio, que es 3800 menos el presión de fondo fluyente, que va a ser 3000. Y tenemos el caudal de petróleo, 180 barriles por día. Y vamos a decir que el índice de productividad, que es constante, también el presión de reservorio constante, lo que cambia es presión de fondo fluyente. Y vamos a obtener los siguientes datos.
Y aquí tenemos la presión de burbuja que es 2000 y el caudal de burbuja va a ser 405 barriles por día. Todo esto es en la región monofásica. En el siguiente vamos a calcular el caudal para la región bifásica. Decimos, o sea, ocupamos la siguiente fórmula para la región bifásica, todo lo que es esto, que está marcada con rojo. Decimos caudal del petróleo igual va a ser caudal de burbuja más la índice de productividad multiplicada por la presión de burbuja sobre 1,8 multiplicados por 1 menos 0,2 multiplicados por la presión de fondo fluyente sobre presión de burbuja menos 0,8. Abrimos un paréntesis, decimos presión de fondo fluyente sobre presión de burbuja. Usamos el paréntesis, todo eso es elevado a ser al cuadrado. Y vamos a reemplazar aquí en el caudal de burbuja lo que es 405 y índice de productividad que va a ser constante. También va a ser la presión de burbuja va a ser constante. Y también aquí va a ser constante y aquí también constante. Y vamos a tener el siguiente dato, pero aquí es el índice de productividad que es 1950, que es el índice de productividad, que ya no es constante, va a ir cambiando. Y vamos a tener 416,125 barriles por día sobre PSI. Y como dijimos que va a ser constante todo esto va a ser igual constante, aquí va a ser constante y esto va a cambiar. Entonces decimos y vamos a obtener el siguiente resultado. Aquí vamos a calcular el caudal con el índice de productividad que es constante. Decimos el caudal del petróleo igual va a ser índice de productividad, abrimos paréntesis, presión de reservorio menos la presión de fondo fluyente. Aquí vamos a reemplazar que es el índice de productividad que va a ser constante y presión de reservorio que va a ser constante. Aquí es 3800 menos 1950 y vamos a obtener lo que es el caudal de petróleo, que va a ser 416,25 y esto va a ser constante, también esto va a ser constante y vamos a obtener los siguientes datos. Finalmente, la gráfica de método de Vogel en la región monofásica y en la región bifásica y índice de productividad constante. Aquí esta gráfica hacemos en Excel, decimos, o sea, en la primera lo que está marcado con azul tenemos esta línea, lo que es la región monofásica y en la región bifásica lo que es una curva con un plomo, con el colorcito plomo y la que tenemos esta línea anaranjado lo que es otra, lo que es índice de productividad constante. Como dijimos que hay dos, o sea, Vogel subsaturado y Vogel saturado. Aquí vamos a ver lo que es Vogel saturado. Entonces dice presión de reservorio es menor o igual que la presión de burbuja. Calcular IPR con los siguientes datos. Tenemos presión de reservorio igual que va a ser 1950 PSI, presión de burbuja va a ser 2000 PSI, daño skin va a ser 0, presión de fondo fluyente va a ser 1200 PSI, caudal de petróleo va a ser 200 barriles por día.
Caudal máximo que es calculado va a ser 348,45 barriles por día. Aquí en el siguiente vamos a calcular lo que es caudal máximo, como nos da el caudal del petróleo, que es 200 barriles por día. También tenemos presión de reservorio, que es 1950, presión de fondo fluyente, que es 1900. Aquí en el primero tenemos como el caudal tenemos cero. ¿Por qué tenemos cero? Porque aquí va a ser el mismo, en presión de fondo fluyente va a ser el mismo, que es 1950, y presión de reservorio va a ser 1950. Y aquí tenemos todo lo que es esto para hacer presión de fondo fluyente, y los datos calculados va a ser caudal de petróleo. Y vamos a tener el caudal máximo del petróleo, va a ser 348,45 barriles por día. Esta gráfica graficamos en el Excel, decimos graficar y insertamos los datos en el eje X, lo que es el caudal de petróleo, y en el eje Y lo que es el presión. Y aquí tenemos la curva IPR, lo que es en el Vogel saturado. Eso sería por hoy y nos vemos en otro video.